Comenzamos en este momento a predicar la palabra de Dios. Siempre es un momento expectante cuando llegamos a este tiempo, el tiempo de escuchar, de recibir y de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos en la serie sobre la palabra de Dios, que podríamos decir la serie del poder de la palabra. Esa es la serie que estamos viendo y hoy hacemos nuestra tercera entrega de esta serie. Mis amados hermanos, sabemos que en la palabra de Dios, la Biblia, se encuentra la salvación. Todo cristiano sabe eso. Pero el ser humano, cristiano o no, necesita saber que además de la salvación, necesita también restauración. La palabra restauración significa volver o colocar una cosa a su condición anterior. Repito, restauración significa volver o colocar una cosa en su condición anterior. Hablando bíblicamente, los términos que se usan en la Biblia, sobre todo en el idioma hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, para restaurar o restauración, significa eso mismo, volver o colocar una cosa a su condición anterior, pero mejorada. De manera que si usted busca en un diccionario, busca la definición de restauración, le va a decir que es volver o colocar una cosa a su condición anterior y ya. Pero el término de la Biblia, del cual viene esta palabra restaurar y restauración, que es el acto de restaurar, significa eso, volverlo a su condición anterior, pero mejorada. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que es nuestro pasaje, cuando vemos en la Biblia, nos damos cuenta que 2 de Timoteo 3:16 y 17 es parte de un contexto más amplio. Regularmente leemos estos dos versículos y extraemos lo que queremos extraer, pero al leerlo tenemos que reconocer, entender y aceptar que 2 de Timoteo 3:16, 17 está junto a un contexto que es más amplio. Por ejemplo, en el versículo 10 al 11, el apóstol reconoce a Timoteo por ser un guardador de la palabra. En el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, hablando de la palabra, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero también persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, versículos 10 y 11. Más adelante vemos en los versículos 12 y 13 que el apóstol, inspirado por el Espíritu, muestra que todos los que vivamos con la intención de obedecer la palabra, padeceremos los mismos padecimientos que él y Timoteo han padecido. Eso está en los versículos 12 y 13. Entonces llegamos al versículo 14 y el 15, que explica cómo el poder de la palabra es para salvación. Si usted lee esos versículos, el 14 y el 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y escuche ahora, versículo 15 de 2 de Timoteo 3, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, escuche bien, puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dicho en palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo es que las gentes necesitan escuchar la palabra de Dios, entiéndase, el evangelio, para que sean despertados de su moribunda vida sin Cristo y puedan aceptar a Cristo como Salvador. Eso está en los versículos 14 y 15. Es en ese contexto que entonces en el 14 y 15 el apóstol Pablo, repito, inspirado, movido, guiado, dirigido por el Espíritu, muestra el poder de la palabra para salvar. Versículos 14 y 15. Pero ahora en el 16 y 17, que es de lo que yo voy a hablar en este día, él muestra algo diferente a la salvación. En los versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo dice el Señor, toda la escritura es inspirada por Dios.
coma, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces uno podría decir, ¿y cuál es el fin de eso? Nada más que es inspirada y que hace todo eso. No, el versículo 17 dice a fin, o sea, con el propósito final de que el hombre de Dios, escuche bien, sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis queridos hermanos, de ahí nosotros sabemos que los versículos 14 al 17, 14 al 17 revelan dos etapas de la palabra de Dios, dos funciones de la palabra de Dios que nosotros necesitamos. 14 y 15, repito una vez más, muestra el poder de la palabra para salvar cuando la escuchamos. O mejor dicho, que la salvación no es porque simplemente la escuchemos, pero viene la salvación a través de escuchar la palabra y la palabra hace un trabajo en nosotros. Romanos 10 habla de eso. Ahora en los versículos 16 y 17 se muestra, número 2, escuche bien, que el hombre, entiéndase hombre y mujer, ya salvado, tiene que ser procesado por la palabra y en la palabra de Dios para su restauración. Lo digo una vez más. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 muestra que la palabra de Dios tiene como función procesar al creyente para restaurarlo. La restauración de la mente del ser no ocurre en el momento de la salvación, sino en un proceso que lo muestra aquí la palabra, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que nosotros tenemos que vivir. El título de hoy, escuche ahora, el poder restaurador de su palabra. Ese es el título. En nuestra serie, el poder de la palabra. Lo repito, el poder restaurador de su palabra. Mis amados hermanos, segunda de Timoteo 3:16 comienza diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si usted mira cómo está construido este pasaje en la Reina Valera que estoy usando hoy del 60, después de que es inspirada por Dios, hay una coma, una y entonces dice útil para enseñar. De ahí se desprende que la palabra de Dios, su poder y su autoridad está en el hecho de que ella es inspirada por Dios. ¿Cuál es la importancia de nosotros saber eso? Entender que cuando usted está escudriñando las escrituras, cuando usted está estudiando la Biblia, el poder y la autoridad de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, radica en el hecho de que ella es inspirada por Dios. No es en el hecho de que Juan habló, o habló Pablo, o habló aquel, o habló este. No es en el hecho de que usted crea o deje de creer lo que está leyendo en la Biblia. No, la autoridad de la palabra, el poder de la palabra viene del hecho de que Dios tomó hombres de manera soberana que Él quiso tomar, se puso dentro de ellos y entonces le sopló, o sea, le inspiró, le exhaló su palabra para que escribieran. Eso es inspiración. Dios usando su soberanía. En la inspiración está la soberanía de Dios implícita. Mire cómo dice la Biblia sobre esto de la inspiración. Jeremías 1:9. Escuche ahora. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, ustedes están escuchando lo que está diciendo Jeremías 1:9. Eso es la inspiración. Dios toca a Jeremías, toca en su boca de manera simbólica, no importa dónde lo hubiese tocado, el resultado es el mismo, pero para trabajar con la psiquis, las emociones y la mente de Jeremías, lo toca en su boca y le dice: he puesto mi palabra en tu boca. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que ahora, cuando Jeremías habla,
Jeremías está hablando de lo que él quiere hablar, porque Dios no anula la voluntad del hombre. Pero escuche ahora, lo que Jeremías quiere hablar está permeado, está guiado y está sobretomado de la voluntad de Dios, que como un impulso lo lleva a hablar no lo que él quisiera, sino lo que Dios quiere que hable. Eso es inspiración, y de ahí el poder y la autoridad de la Biblia. La Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la importancia de la inspiración de la Biblia. Entonces nosotros podemos confiar y debemos confiar en el poder y la autoridad de la palabra para provecho nuestro, porque ellas son inspiradas por Dios. Pero note que después de decir que es inspirada, es cuando dice que es útil. La palabra útil, de manera sencilla, les digo que en cualquier idioma que usted lo busque, lo que significa inicialmente es que hace su trabajo. O sea que usted siembra la palabra de Dios y usted no va a cosechar batatas o patatas o guineos o plátanos. Usted va a cosechar lo mismo que sembró, porque ella es útil, ella hace su trabajo. Y en ese sentido, entonces, nosotros vemos el poder restaurador de su palabra. Permítanme explicarle estos principios que vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16. Porque después de decirnos que es inspirada por Dios y que ella es útil ¿para qué? Dice que para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Permítame hacerle una revelación que quizás usted no lo ha tomado en cuenta. El problema con este texto que nosotros tenemos es que cuando lo leemos, nosotros creemos, escuche bien, que la palabra es útil para enseñar y nosotros enseñamos la palabra. Y entonces tomamos y desprendemos lo demás del texto, porque sencillamente la palabra es útil para enseñar y la enseñamos. Pero este pasaje de 2 de Timoteo 3:16 junto con el 17 lo que enseña es el método de Dios, el principio de Dios para la restauración de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tomar la palabra de Dios y enseñarla o aprendértela separado de lo que dice después, de que ella es para redarguirte, para corregirte y para instruirte en justicia. Hay varios libros que tengo y que he leído sobre este pasaje bíblico y todos tienen el mismo error. ¿Cuál? Que te muestran como 4 pasos que se pueden dar para que la palabra de Dios sea efectiva restaurándote. Pero estos no son pasos, mis queridos hermanos. Los pasos tienen la peculiaridad de que tú los puedes dar de manera simultánea o los puedes dar de manera separada y tienen que funcionar. Este versículo no funcionan de esa manera. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que para que la palabra de Dios muestre su poder restaurando tu vida, que ahora eres salvo en Cristo, pero no estás restaurado, está restaurada tu relación con Dios, pero no está restaurada tu mente, no está restaurado tu carácter, no está restaurada la imagen y semejanza de Dios en ti ni en mí. Eso lo dice Romanos 8:29, que Dios tiene el propósito de que se desarrolle la imagen, se forme la imagen de Cristo en nosotros. Pero para que eso ocurra, tú tienes que entender, y hoy te lo mostramos, cómo estos principios son 4 principios, pero tienen que trabajar juntos de manera simultánea en tu vida. Entonces dice que la palabra es útil para enseñar. ¿Cómo trabaja este principio de 2 de Timoteo 3:16 y 17? Es el método de Dios mostrado en 4 palabras, 4 principios, pero que tienen que ser vistos como uno solo. La palabra de Dios, la palabra enseñar aquí es la palabra instruir o la palabra doctrina. La palabra de Dios tiene como función principal, escuche ahora, sembrar en la mente del hombre la instrucción de Dios, la forma de Dios, la doctrina de Dios. O sea, es educar a través del conocimiento de Dios.
Por eso es tan importante que cuando una persona importante y necesario se convierte en la iglesia, nosotros inmediatamente comencemos a doctrinarlo en la palabra del Señor. ¿Y ahí termina todo? No. Una vez que estamos doctrinando a la persona en la palabra de Dios, tenemos que cumplir con el segundo principio, que es el de redarguirlo con la palabra del Señor. La palabra redarguir lo que quiere decir es convencer, es lo que dice en el idioma de la Biblia, que es la acción de rebatir el error para convencer con la verdad. Se lo voy a decir de otra forma. La palabra redarguir, que va junto con la de enseñar, cuando enseña tienes que identificar dónde están los errores doctrinales, los errores morales, los errores de carácter, los errores emocionales en las personas, y entonces confrontarlo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que va a hacer, redarguir, convencer, o sea, rebatir el error para convencer con la verdad. ¿Cómo se ve eso en la Biblia? La Biblia es llamada, o la palabra de Dios en la Biblia es llamada una espada, es llamada un martillo, es llamada fuego. Así que eso es necesario que ella golpee como martillo tus errores, golpee como martillo tus desviaciones, golpee como fuego todas esas cosas que a Dios no le agradan, para que así el Espíritu Santo pueda hacer la obra de la palabra. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos en la iglesia? No solamente en esta, sino en todas las iglesias cristianas. Que enseñamos la doctrina de Dios, y en eso los bautistas son los mejores. Enseñan la doctrina de Dios, pero no quieren redarguir a la gente con sus pecados, con sus errores, para que la palabra como espada entre abriendo, como dice Hebreos 4:12, que ya lo predicamos, separando lo carnal de lo espiritual y revelando o develando nuestras intenciones para transformarnos. Así que no tome la Biblia y simplemente la lea la doctrina. David pecó y Dios lo restauró. Eso está bien, pero ahora tiene que redarguir tu vida con esa enseñanza, y redarguir es, ¿y qué clase de pecado estás cometiendo tú? Estoy cometiendo yo, que necesita ser reparado por la palabra de Dios. Ya ven ustedes que no son pasos, sino que son principios que van unidos unos a otros. Y ahora pasamos entonces en 2 de Timoteo 3:16, siendo enseñado por la palabra, siendo confrontado para que el error sea reparado. Dice también que ahora ella quiere corregir. Corregir es diferente a redarguir, por el hecho de que la palabra corregir aquí significa, es la acción de ofrecer una mejora de acuerdo a cierto estándar para cambiar el error. Te lo voy a decir de otra forma. Cuando la palabra redarguye, lo que hace es decirte, eso está mal, eso lo estás haciendo mal, tienes que aceptar que está mal, pero todavía no te ha dicho cómo lo vas a hacer. Pues ahora ella te corrige, porque es la acción de ofrecer una mejora para tu vida de acuerdo a cierto estándar para cambiar el error. Escucha la diferencia entre la Biblia y otros libros. Los libros, sobre todo libros de psicología, los cuales conozco varios porque tengo que estudiarlo por mi carrera, te dicen que tú no debes hacer, te llaman a cambiar, te dicen que sea un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, que cumpla las leyes, pero esos libros no te dan la forma de cómo hacerlo. Pues la Biblia, además de enseñarte, además de redarguirte, ella ahora te corrige y es diciéndote cómo hacerlo. Y para que tú puedas hacerlo, te lleva al cuarto principio, que es instruir en justicia. La palabra instruir en justicia se ve mejor como un proceso que es discipulado. Es un proceso de formación y disciplina. Y Dios produce la restauración a través de este proceso de instrucción. Dicho de otra forma, después de enseñarte o mientras te enseña, ella, la palabra de Dios, te redarguye, te clava la espada para que sepa
que tú estás mal y que debes cambiar. Pero ahora te corrige, te dice cómo hacerlo. Y para que lo puedas hacer, entonces te instruye en justicia. La mejor forma de ver la instrucción en justicia es la rectitud de Dios manifestada en su palabra. Te toma de la mano y te guía. ¿Cómo lo dice la Biblia? El apóstol, no el apóstol, sino David, el salmista, dice: he guardado en mi mente tu palabra para no pecar contra ti. Pues ahí usted ve lo que es la instrucción en justicia. Dicho de otra forma, mientras nosotros no entendamos, y estoy comenzando a hacer aplicación, que 2 de Timoteo 3:16 y 17 es el poder restaurador de su palabra, y que necesitamos esa restauración porque hemos sido salvados en Cristo, entiéndase, perdonados, pero nuestras mentes siguen dañadas, nuestras vidas siguen hechas pedazos, y ahora nos sentamos en un lugar llamado iglesia a escuchar la palabra, a ser enseñados por la palabra, pero tenemos que entender que además de escucharla, esa palabra tiene que redarguirnos, o sea, golpearnos como martillo, quemarnos como fuego, clavarnos como espada, pero además tiene que corregir, o sea, decirnos lo que estamos haciendo mal, y para que lo podamos hacer bien, tenemos que ser instruidos en justicia, entiéndase, llevado, discipulado en la rectitud de Dios. Aplicación. Con este proceso de 4 etapas que se entrelazan, no son 4 etapas diferentes, sino un proceso, 4 etapas, pero que están intermezclados y que se repiten en nuestras vidas, nosotros podemos hacernos una autoevaluación. ¿Cómo nos autoevaluamos? Preguntémonos lo siguiente: ¿qué me están enseñando las Escrituras? Cuando yo la estudio, cuando la escucho sentado aquí, ¿qué me están enseñando las Escrituras? Porque ellas son para enseñar, son útiles para enseñar. Y una vez dicho eso, lo que yo vivo en mi vida es cierto, es correcto, porque eso te va a definir si lo que tú estás aprendiendo de las Escrituras es lo correcto. ¿Y qué tal si lo que te están enseñando, te lo están enseñando bien, pero tus errores, tu pecado no deja que trabajen? Entonces tú debes decir: yo necesito ser redarguido por la palabra. Enciérrate en ayuno y oración, no salga, estudia la Biblia y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué estoy haciendo mal según tu palabra? Créeme que cuando tú lo leas vas a saber qué estás haciendo mal. Pregúntate: ¿me estoy dejando redarguir, o sea, convencer de la palabra? ¿Estoy siendo corregido por la palabra? ¿Yo me estoy dejando corregir por la palabra? Pregúntate: ¿estoy siendo yo instruido en justicia, o sea, con rectitud, discipulado? ¿O el discipulado tuyo en la iglesia donde estás o aquí mismo es un discipulado de levanto mis manos y aunque no tenga fuerza, Él me va a dar fuerza? ¿O el discipulado es con la rectitud de la palabra para enseñarte lo derecho que Dios quiere que tú camines y que yo camine? Y que al final decimos: pastor, pero yo no puedo andar tan recto, tan derecho. Por eso dice el Señor que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso necesitamos la obra de la palabra, pero también la obra del Espíritu Santo llevándonos de las manos. Hermano, y el final de mi mensaje de hoy, el poder restaurador de su palabra, es el versículo 17, que dice el propósito. Escucha qué precioso, el propósito de todos esos pasos, o esos principios, no son pasos, dije, de enseñarte, redarguirte, corregirte, para instruirte en justicia, un discipulado recto, rectitud, la verdad de Dios en tu vida. El propósito de eso, escucha, ¿para qué es? A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí es la palabra maduro, que no le falta nada. Está listo para ser comido, está listo para ser degustado. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es precioso lo que hace la palabra.
¿Cómo concluyo entonces? Concluyo con esta historia, anécdota. Se hizo una encuesta, una entrevista o una entrevista-encuesta, como mejor lo entienda, con embarazadas, mujeres embarazadas que ya habían dado a luz. Se les preguntó lo siguiente: ¿cómo es el proceso de estar embarazada? Y la mayoría contestó de esta forma: eso no tiene comparación. Cuando le preguntaron cómo es el proceso de estar embarazada, ellas dijeron, eso no tiene comparación, lo cual muestra que además estaban sorprendidas de la pregunta. Y una persona dijo, o varias de las entrevistadas dijeron, ¿sabe lo que es una persona creciendo dentro de ti, comiendo dentro de ti? Y algunas dijeron, literalmente sentía que me estaban chupando. Y las que son madres saben lo que es esa respuesta. Yo puedo imaginármela, pero no puedo saberlo del todo. Otra dijo que sentía durante el embarazo que le estaban apuñaleando desde dentro. Yo asumo que se refería a esas patadas que daba la criatura, que muchas veces despertaba, que hay hermanas haciendo así, o sea que se ve que le dieron muchas patadas cuando estaba dormida y la despertaban. Otra madre dijo, mientras el bebé crecía y vivía, yo sentía que moría. Y eso es verdad, porque lo oigo en algunas madres, tienen siempre ese temor, el niño creciendo, alimentándose y el doctor diciendo está bien, y ella sentía que moría. Mis amados, la entrevista pregunta o pregunta entrevista o encuesta entrevista terminó con estas dos preguntas. ¿Volvería a embarazarte? Y todas, casi sin pensarlo, respondieron sí. Esto sorprendió en la entrevista, pero entonces preguntaron, la última pregunta, pero si es tan difícil estar embarazada, ¿por qué te embarazarías de nuevo? Y la mayoría respondió de esta manera, porque me enfoco en el resultado final. Esta maravillosa criatura que ahora estoy criando vale el esfuerzo y el sufrimiento. Mis amados hermanos, segunda de Timoteo 3:16 y 17, es el propósito de Dios, es el método de Dios para restaurarnos en su poder de su palabra o en el poder de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, que es similar al embarazo de una mujer, que esa palabra va creciendo, va golpeando, o sea, redarguyendo, va enterrándose en la mente del hombre, va mostrándole lo miserable y lo pecador que es, que lo va instruyendo en justicia, o sea, de manera recta, lo hace caminar por un camino estrecho, entrar por una puerta estrecha, caminar por un camino estrecho. Eso produce dolor, pero qué bendición, como esas madres que dieron a luz, de que el fin de la palabra de Dios en el hombre cristiano, en la mujer cristiano, es llevarlo a ser perfecto, entiéndase, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Sustituyo para toda buena obra, hacerlo enteramente maduro para obedecer a Dios en cualquier escenario y en cualquier etapa de su vida. Padre, he predicado